bienvenidos todos a Impulso Literario. Hoy nos llegan rumores de la lejana África, porque contamos con una persona que es un viajero, es un explorador y que además tiene tres pasiones muy claras: pintar, viajar y, por supuesto, escribir. Él es novelista por excelencia. Ha publicado más de 10 libros en múltiples editoriales, escribe también columnas de opinión, dibuja y publica también en periódicos de tirada nacional viñetas humorísticas. Les estoy hablando de Miguel Aranguren. Empezamos. Miguel Aranguren, novelista. Siempre hago la misma pregunta. Soy un poco original en ese sentido porque además creo que la gente que nos está viendo y sobre todo escritores jóvenes, pues creo que van a encontrar esta pregunta de mucha utilidad, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras ya un escritor o te gustaba el mundo de la literatura o en fin, querías hacer tus primeros pinitos, ¿no?, en el mundo de la literatura, escribir, ¿no? ¿Cuándo escribir se convirtió en algo que podría tener un futuro, ¿no? Bueno, pues les suelo contar, ¿no?, que yo no sé muy bien cuándo nació el escritor. Mi proceso, y que yo creo que es el proceso natural, fue el proceso de contar historias, ¿no? A mí desde muy niño, ¿no?, me gustaba contar, me gustaba atraer a los demás con mi mundo fantasioso, ¿no? Y entonces, pues muchas veces era a través de mis dibujos, de mis garabatos más bien, ¿no? Me gustaba mucho el ámbito de los mimos, me gustaba mucho el ámbito del circo, quería ser payaso, pero tal vez porque detrás del mimo, detrás del payaso, pues había una historia, claro, algo que merecía la pena ser contado, a veces muy divertido, a veces con esa semblanza también triste. Y después descubrí el mundo de las palabras, poco a poco lo vas medio dominando, aunque nunca lo acabé de dominar, tenemos un lenguaje riquísimo. Me di cuenta además de que las palabras, o por lo menos la expresión escrita, necesita un equilibrio, y esa también es un poco la función del escritor, tratar de hallar ese equilibrio, y sin ninguna sensación de que esto se podía convertir en un oficio, pues también desde relativamente joven pues buscaba huecos, claro, en los que empezar a escribir, pues a veces pensamientos, otras veces relatos breves. Y de repente hubo un momento en el que saltó la posibilidad de ese escrito poder transmitirlo a los demás. Y en ese instante comprendí que me había convertido en escritor y que además iba a ser, no sé, una naturaleza que me iba a acompañar hasta el final de mis días. Claro, todo eso se materializó, ¿no?, en la primera novela que publicaste con 19 años, además. Sí. ¿Cómo viviste todo ese momento, ¿no? Es decir, que te digan que con 19 años pues has publicado, ¿no?, tu primera novela. ¿Cómo lo viste? Con mucha insensatez, porque además aquella novela fue producto de muchas carambolas. Aquel verano es, ¿verdad? No, Desde un tren africano. Desde un tren africano. Desde un tren africano. Sí. Fue producto de muchas carambolas que yo mismo ni me podía creer que fueran ciertas, ¿no? Es más, tuve la suerte de que mucha gente iniciada en este oficio y con mucha experiencia me dijera que no escribía bien, pero que sin embargo tenía historias que contar, y que además esas historias se leían con cierta agilidad, y bueno, pues de repente pues descubres que te lee gente que no conoces, que a ese desconocido la lectura de tus textos le marca, que a veces incluso me sucedió una vez y me llenó de vanidad, ¿no? En un viaje familiar que hicimos a Italia, en Roma, me pararon unos lectores argentinos, ¿no? Y bueno, pues yo en ese momento, claro, a mis 19 años recién cumplidos, pues creía que estaba tocando el cielo, ¿no?, las mieles del éxito. Y una vez que te encuentras con que el desconocido te lee y de alguna forma se hace dueño de tu texto, entra en tu historia, te das cuenta de que, bueno, pues los hados te permiten disfrutar del oficio sin duda más bonito del mundo.
Yo dividiría toda tu trayectoria en varias etapas. Creo que la primera está marcada por una pasión que es África. En algunas de las tertulias que hemos tenido, porque bueno, ya lo digo aquí, Miguel y yo pues solemos tener con otro grupo de gente unas tertulias pues para hablar de literatura y de la actualidad, que África tenía algo que te llamaba, ¿verdad? Que no a ti, digo a todo el mundo, ¿no? Es decir, al ser humano en general. Tiene algo quizás que engarza con los orígenes del ser humano, es decir, los paisajes, ¿no? Los parajes tan vírgenes y tan bonitos, ¿no? Las puestas de sol. Tu pasión por África comienza al mismo tiempo que la literatura, es posterior, Es un poquito posterior, y eso que yo viajo a África con 17 años y ya escribía, y de hecho cuando viajo a África viajo con un cuaderno, convencido de que si soy capaz de reflejar allí, de notariar casi, ¿no?, las vivencias día a día, pues bueno, con el paso de la vida aquel viaje no se perdería, ¿no? Y dio la circunstancia de que sucedieron cosas que de alguna forma cambiaron mi manera de ver el mundo, de alguna forma me abrieron las puertas también a la trascendencia, que va muy ligada a la literatura, y de ahí sí que salió el escritor profesional. De todas formas, lo apuntabas muy bien, ¿qué tiene África para que, bueno, pues despierte esa pasión en gente tan distinta, ¿no? Y yo creo que tiene el encuentro con lo primigenio del ser humano, ¿no? Allí todavía, ahora que vivimos en esta era de localización, que siempre estamos localizados, claro, es una cosa terrible, ¿no? Pues en África todavía, bueno, pues se produce esa oportunidad de llegar a lugares donde no hay cámaras, donde no hay móviles, donde no hay posibilidad de que nadie sepas dónde está, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísimo interés. Y luego África tiene otra cosa apasionante para un escritor, y es que es el lugar, no sé si donde se inventó la narración, posiblemente sí, ¿no?, pero donde todavía se mantiene la narración con los primeros ecos del ser humano, ¿no? Es decir, en cualquier lugar apartado, cae la noche, se encienden las hogueras y alrededor del hombre mayor del pueblo o del clan surge la historia narrada, ¿no? Porque en África, en muchísimos lugares todavía la narración se transmite de forma oral de generación en generación, ¿no? Y eso es el origen de la literatura. Y claro, ver esos orígenes en el siglo XXI, pues es algo que te desarma y que te descubre pues ese chispazo divino que tenemos los hombres para crear y para recrear, ¿no? A raíz de esto que me has contado, me han surgido un par de preguntas que tienen que ver con el viaje. A mí que también me gusta viajar solo y bueno, pues ir a sitios quizás que puedan parecer remotos en relación a nuestro contexto. Has dicho antes que tú llevabas un blog, ¿no?, o una agenda en la que vas anotando o vas escribiendo pues, lo que sí, el clásico diario de viaje, efectivamente, ¿no? Yo tengo una curiosidad que bueno, quizás es personal, quizás no tenga mucho interés, pero ¿cuándo a lo largo del día decides escribir ese blog? Porque cuando uno está de viaje y está un poco, pues digamos, aturdido y más pues en África, ¿no?, con el calor, las temperaturas, lo haces cuando te trasladas de un sitio a otro en el tren, lo haces cuando llegas al hotel o donde te alojes. Es decir, ¿cuándo sacas tiempo? Y ganas, porque no solo es tiempo, también son ganas, ¿no? Pues mira, sí que es cierto en mi caso, yo siempre escribía de noche, pero a lo largo del día ya me iba apuntando la tensión narrativa de que este detalle no se me olvide, o de que este otro no se me pase en la nebulosa del sueño, ¿no? Y también en ocasiones pues escribía, y incluso después de escribir por la noche, uno vivía, experimentaba cosas nuevas o tenía una conversación con alguien maravilloso por su, no sé, por su novedad en este caso en mi vida, y volvía otra vez al blog, al diario, para retomar las experiencias del día y completarlas, ¿no? Y en ocasiones incluso también sucedía en la madrugada bueno, en el despertar del día siguiente, ¿no? De repente darte cuenta de que has dejado algo, un detalle, porque a veces los diarios se componen con chispazos, ¿no? Un chispazo que en efecto el peso del cansancio del sueño pues hizo que te pasara desapercibido, y después resulta que ha sido fundamental
a veces para un guiño en una novela concreta o en un artículo, etcétera, etcétera, el que lo tuvieras de alguna forma consignado. Sí, es cierto que el haber dormido, ¿no?, quizás refresca un poco la cabeza, ¿no?, y ves las cosas pues, con mayor objetividad, ¿no? Eso es. En cuanto al viaje, y esta es la segunda pregunta que me ha surgido anteriormente, ¿prefieres viajar solo, con familia, con amigos? Es decir, ¿te condiciona el hecho de viajar acompañado o el hecho de viajar solo? Porque yo sé que como tienes esa faceta de explorador y de aventurero, es decir, quizás vamos, te gusta más viajar solo, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Pues mira, no, a mí me gusta viajar acompañado porque la soledad no me gusta. Ya. Me gusta la soledad buscada. Uh-huh. Y la soledad buscada en mi caso pues es el momento creativo, es el momento en el que me pongo a escribir o en el momento en el que me pongo a pintar o a esculpir o a pensar, pero después necesito el contacto además con gente que conozca bien y que me conozca bien, ¿no? Y por eso mis viajes, los viajes que más he disfrutado han sido los viajes acompañados, pero también los viajes que me han permitido no solamente tomar contacto con la gente de cada uno de los países o regiones que he visitado, ¿no?, sino trabar lazos de auténtica amistad. Y en este sentido, y esto pudiera parecer tal vez asombroso para alguien que le gusta viajar, a mí el turismo nunca me ha gustado. El llegar a un sitio y de alguna forma deshojarlo para ahí llegar a los sitios donde hay que estar y que ver. Yo no quiero ver más muchas de forma cosas. tranquila. Yo quiero hablar, yo quiero conversar, quiero profundizar tal vez en la gente que lleva viviendo mucho tiempo en ese lugar concreto, en la gente que acompaña. Por ejemplo, a mí me han dado muchísimas pistas en los países pobres, que es además en los países que más me gusta viajar, los misioneros, ¿no? Hay gente que tiene un conocimiento de muchos años muy aquilatado y tal vez sea eso lo que más disfrute, mucho más que ver un monumento o descubrir pues, un mercado o algo así, ¿no?, que me parece tiene en mi caso mucho menos interés. ¿Estás, digamos, en contra o te gustan menos los viajes organizados que pueden organizar? No pues, me gustan nada. 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 ¿Te gusta más llegar allí y eso? No me gustan ni los viajes organizados ni los viajes con guía, digo con guía, con libro de guía, ¿no? Me gusta más perderte, ¿no? Sí, por ejemplo, el otro día, hace poquito, me pasó en Barcelona, en un lugar que para mí es un sueño, que es la Sagrada Familia. Pues yo necesito entrar en la Sagrada Familia y dejarme fuera el reloj y empezar a contemplar y a descubrir lo que, en este caso, las formas, la geometría, la auténtica conversión del sueño en realidad me está diciendo. Y cuando de repente me pasa, por decir, ¿no?, un grupo de japoneses siguiendo el paraguas del guía, pues se me cae el alma a los pies, ¿no? Es más, pienso, y esto también pudiera sonar como algo especialmente duro, ¿no? A mí me encantaría que el turista desapareciera y encontrarme solo, el lujo de encontrarme solo en la Sagrada Familia, incluso poder gritar para que me llegase la reverberación de mi voz y darme cuenta de la fuerza que tiene la materia. ¿Crees también, claro, es que justamente estaba pensando, casi se han cruzado en tu mente y en la mía la palabra japonés, porque justo cuando estabas diciendo eso, ¿crees que es un poco, bueno, vamos a decir, estúpido el hacer fotografías a todo, en llegar a un sitio rápido, hacer fotos y luego llevártelas a casa? Porque no sé si inconscientemente la gente piensa que si se lleva una foto a casa y la ve es como si estuviera allí, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen esas ganas de fotografiarlo todo, llevártelo a casa, pero no disfrutar en el sitio? Es decir, estar... Y además ahora ese furor, pues yo creo que está totalmente desbocado, ¿no? Sí. Porque las fotos las sacan los teléfonos, claro, y todo tiene que ser una fotografía y el yo estuve allí. A mí hay un ejemplo que me hace mucha gracia, ¿no? También en Roma, ¿no?, que es una ciudad que tiene la suerte de visitar muchas veces, y tampoco me llaman la atención esos lugares en los que hay que estar, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, viendo el Moisés, ¿no?, de Miguel Ángel, ¿no? Pues te das cuenta de que hay turistas que se sacan la foto a sí mismos, ¿no? Y que si les preguntas ¿qué lugar es este? O ¿qué te está contando la escultura?, ¿no? Ni saben el lugar ni la escultura les está contando nada. Y están esperando a la vuelta a casa para poder enseñar. Y una cosa también que a mí me sucede, tú le enseñas a un animal una imagen y el animal no es capaz de comprenderla porque le falta dimensión, le falta color, le falta olor, le falta... A mí me sucede lo mismo, ¿no? Las fotografías son siempre planas, son imágenes congeladas,
que no dicen nada del ambiente, no dicen nada, dicen muy poquito de la luz. Incluso esas fotografías que nos seducen, ¿no?, por la calidad del fotógrafo, en el fondo son puros artificios, ¿no? ¿Dónde crees que tendría que estar entonces? O sea, ¿crees que la fotografía tendría que haberse quizás guardado para un ámbito artístico, quizás? O sea, es decir, ¿crees que se hacían mejores fotos antes, que se podían hacer menos que ahora? Es decir, pues pongamos los años 30 cuando había que, ¿no?, que decir, medir la distancia a ojo, la luz, el... Pues mira, desde que se inventa la fotografía hasta que muere el blanco y negro, por ejemplo, y no hablo del blanco y negro compartido con el color, ¿no?, en el sentido de que te permite la técnica utilizar un caso u otro, ¿no? Pues ese tipo de fotografía, que era la fotografía que en efecto necesitabas, pues que no hubiese mucho movimiento, que la luz te la marcaba el lugar, etcétera, etcétera, es una fotografía que en los mercados de viejos se sigue vendiendo, no toda, ¿no? Es una fotografía que se colecciona, es una fotografía que en efecto, ¿no?, pues tiene cierto interés, incluso cuando muchas veces visitas los álbumes familiares, ¿no?, a lo mejor de nuestros abuelos o incluso en algunos casos de nuestros padres, pues son fotografías que te dicen, ¿no?, te dicen, te hablan. La fotografía de ahora, que es esa fotografía pues que la conectas al ordenador y es tan instantánea, la ves en la pantalla, pues pierde solemnidad, podríamos decir. Pierde solemnidad, ¿no? Y bueno, pues sigue habiendo grandísimos fotógrafos que ya gustaría a mí tener alguna instantánea, ¿no? Y pues sí, colgada en mi casa, ¿no? Claro. Pero justamente eso es lo que merece la pena ir a ver y a encontrar. Volviendo un poco más al tema de la literatura, porque ya nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, leyendo los libros Desde un tren africano, Monzón sobre Bombay, Los guardianes del agua, yo creo que es más correspondiente a tu primera etapa. ¿Qué cambios has notado, tanto en las temáticas que tú tocas y tanto en la forma en la que están escritos, es decir, el oficio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado de esa primera etapa a la segunda etapa, pues con La sangre del pelícano, La hija del ministro, El arca de la isla? ¿Qué cambios observas tú? Ya digo, no tiene que ser o para bien o para mal, sino ¿qué cambios? Es decir... Bueno, a mí no me toca juzgar en ese sentido, ¿no? Lo que sí que tengo claro, por ejemplo, yo no releo ya un libro cuando está publicado porque lo paso muy mal, porque creo que, bueno, en la vida todo es progreso y en la vida todo debería ser madurez, ¿no? Esto no siempre se cumple, ¿no? Pero cuando tienes la sensación de que en tu oficio maduras, la vista atrás es dolorosa, ¿no? Porque te das cuenta de que te falta justamente esa cocción, ¿no? Y por eso cada novela a la que me enfrento pues me ofrece ese reto, ¿no? El mejor todavía, antes hablábamos de circo, ¿no? O el más difícil todavía, ¿no? No porque yo busque la dificultad en sí, sino porque yo creo que esa madurez, que es madurez también lectora, que es madurez vivida, a medida que van pasando los días, que van pasando las estaciones, los años, etcétera, etcétera, que vas acumulando experiencia, que la vida también te muestra, o el cuerpo o el alma te muestra los zarpazos que te ha dado la vida obligatoriamente, y de una forma a veces ni siquiera consciente, te das cuenta de que tu forma de escribir es distinta, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, que hay un libro, hay en mi caso, unas novelas de iniciación y hay otras novelas en las que yo aprecio mayor madurez, pero que estoy convencido de que si Dios me da vida, dentro de unos años también serán para mí proceso de iniciación, ¿no? Claro. Y bueno, mientras esto siga existiendo, pues escribir será siempre un auténtico deleite. Claro, seguro. Pues Miguel, si te parece, hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos después. Estupendo. Hola a todos, bueno, pues ya hemos vuelto de esta pequeña pausa, nos ha dado tiempo a tomarnos un café incluso, y yo sobre todo quiero tocar una faceta, porque ya que este programa se llama Impulso Literario y está dedicado a la gente joven, ¿no?, que empieza a escribir y que empieza a desenvolverse en ese ámbito, pues tú, y vamos, seguramente lo sabrá la gente que nos esté viendo, tienes
una organización que se llama Excelencia Literaria, Ujú. que promociona a las jóvenes promesas. Es una empresa cazatalentos, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, primero no es una empresa, porque Ujú. no tiene ningún interés crematístico, ¿no? O sea, yo soy muy consciente de que la vida me ha sonreído en este aspecto literario, ¿no? O sea, publiqué muy jovencito, que a veces pienso que no es lo mejor, ¿eh? Pero bueno, encauzó mi vida. Seguramente si yo no hubiese publicado a esa edad mi primera novela, no sería escritor, sería un aficionado a escribir sin más. Y muchas veces le di vueltas, ¿no? Yo esto lo tendría que devolver de alguna manera. Y luego me sucedía también que cuando presentaba una de mis novelas en cualquier lado, siempre había a la salida un grupo de gente joven que me decían, también queremos nosotros, o el yo también quiero, ¿no? Entonces, escribir es sencillo y es una posibilidad, bueno, pues cualquier espectador de este programa, después de escucharnos, podría coger unas cuartillas Claro. y ponerse Sí, a narrar, a ¿no? escribir. Pero la escritura profesional es en ese sentido muy poquito agradecida, como casi todo lo artístico, ¿eh? Es decir, llega muy poquita gente, a veces no llegan los que tienen mayores talentos, Claro. muchas veces es una cuestión de carambolas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y del mercado también, Del obviamente. mercado que manda, etcétera, ¿no? Las modas, bueno. Claro. El asunto es que yo quería devolver y decidí, bueno, pues tal vez lo mejor que puedo hacer es volver, regresar a esa edad en la que a mí me surgió de una forma ya más profesional la vocación literaria y empezar a buscar, ¿no? Entre gente muy joven, bueno, pues aquellas personas, chicos, chicas, que les gusta escribir, que por su edad todavía no escriben bien, pero tienen deseos de contar cosas. Entonces monté un portal, excelencialiteraria.com, y me paso medio año viajando por España como si fuera el flautista de Amelín, contando mis experiencias literarias, y lo que para mí fue una completa sorpresa es que yo pensaba que lo hacemos en colegios, ¿no? Claro. Pues que en colegios e institutos pues que saldrían 3, 4 personas. Me llevé la maravillosa sorpresa de que cuando a la gente joven le cuentas algo auténtico, pues se despierta por lo ¿Verdad? menos el ánimo, Sí. ¿no? De yo también quiero, ¿no? Y bueno, pues cada año pues acabo con 700 alumnos, una cosa Qué así, bueno. una cosa de locos, Ujú. que tengo que corregir a todas horas. Y bueno, pues vamos trabajando sus artículos de prensa, sus pequeños relatos, y cuando llegan a un grado de excelencia los publicamos en la web, que tiene un montón de visitas de todo el mundo, de todos los rincones donde se habla o se lee en castellano, y después tenemos también algún medio asociado, algún medio de comunicación donde pues esos mejores relatos pues también de alguna forma los expandimos a todo tipo de lectores. Qué bien. Pues enhorabuena, Miguel. Bueno, De verdad. enhorabuena a los chavales que Claro. consiguen publicar. Claro. Pues vamos a centrarnos un poquito más en la faceta personal de los gustos, ya no solo en la literatura, sino un poco en general, ¿no? Muy Así bien. que doy paso a Sonia para que, pues bueno, ella te haga la siguiente parte de entrevista. Muy bien. Bueno, Miguel, pues al hilo de lo que estáis comentando y bueno, tu compromiso con la gente joven en la cultura y demás, me gustaría saber tu opinión al respecto, precisamente de la gente joven, su nivel cultural hoy en día. ¿Qué piensas? ¿Hay más gente que le interesa leer la cultura? ¿Hay menos? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esto nunca se puede medir al peso, ¿no? Es decir, cuántos son o cuántos por ciento y demás, ¿no? Sí que es verdad que las nuevas tecnologías son un auténtico freno. Entonces yo también en esto me he convertido en una especie de telepredicador, porque allí donde voy, especialmente donde hay gente joven, les advierto, ¿no? Bueno, pues especialmente los móviles tienen una capacidad de captación, de absorción, que muchas veces lo que acaban consiguiendo es que chicos y chicas que tendrían una enorme facilidad y que tienen el don además, ¿no? de contar historias, de transmitirlas, pues el móvil, internet, el WhatsApp, este tipo de cosas les acaban abduciendo y ese pequeño genio que tienen dentro se acaba muriendo, ¿no? Y en ese sentido sí que me preocupa. Ahora, siempre te encuentras esa maravilla, ¿no? De ir en metro, de ir en autobús, de ir en tren de cercanías y descubrir que hay una persona joven o mayor, porque esto importa menos, ¿no? Que está bueno, totalmente entregada a la lectura
de una novela, de un ensayo, incluso a veces de poesía. Qué bonito, ¿no? Poder leer, conseguir leer un poema y disfrutarlo en el metro. ¿Qué crees que podríamos hacer todos, O sea, desde los jóvenes hasta, bueno, por supuesto, las cadenas de televisión, que personalmente creo que también tienen cierta responsabilidad con los programas que emiten y demás. ¿Qué podríamos hacer para impulsar un poquito? Sí, pues la tienen, Sonia, y de hecho a mí me alegra mucho pues, de que esta televisión haya encontrado un hueco, ¿no? para la cultura, porque no es lo habitual. La televisión también que tenía o debería tener, ¿no? una capacidad formadora, una fuerza formadora, tal vez limitada, porque necesitamos ocio, necesitamos distracción, pero en general se ha convertido pues, también en una especie de monstruo de distracción, además de distracción a veces a cualquier precio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo te puedo comentar lo que hago, ¿no? Yo soy padre de 4 hijos, y en mi casa, tanto mi mujer como yo, leemos, eso nuestros hijos lo ven y procuramos que nuestros hijos, en un ámbito de mucha libertad, pues también tengan momentos de silencio en los que puedan leer, puedan dibujar, puedan mancharse, puedan esculpir también, puedan garabatear. Yo creo que el contacto de cualquier ser humano con la materia, que es el origen de toda actividad artística, también de la literatura, pues es necesario y fundamental. Bueno, has estado comentando, Alejandro, al principio del programa que te encanta viajar. Sabemos que te encanta África, pero además, ¿qué destinos nos recomendarías? Uy, a veces basta con salir de una ciudad como Madrid para oxigenarte y mirar hacia la sierra y sorprendente del azul del cielo, de lo límpido que es el azul del cielo. A veces basta con asomarse a los paisajes del norte y respirar, no sé, el aroma del heno o no sé, o pasearte por los Monegros, ¿no? Destino que Alejandro yo sé que conoce bien por cercanía. Por cercanía, O, bueno, yo no he visitado Teruel, pero... Tienes que hacerlo, ya lo tengo sabes. que hacerlo, ¿no? Teruel existe. Y además te va a encantar, existe. y además te va a encantar. Estoy convencido, ¿no? Y basta callejear por un lugar distinto al tuyo, y hay veces que no, que lo que te pide el cuerpo, si tienes dinero en el bolsillo, es cogerte un avión, no sé, aterrizar en la India y descubrir que el mundo es algo más que lo que tú te crees que es, porque siempre nos movemos en un entorno muy reducido y eso nos impide pues, descubrir la riqueza que hay en este planeta que es tan variado. Ahora, vuelvo a insistir, el viaje más apasionante es el viaje de la conversación. Fíjate, antes era costumbre, era algo naturalizado, ¿no? Por ejemplo, si hacías un viaje en tren dentro de España, pues con aquella persona que te había tocado al lado, o en el autobús, pues de alguna forma hilabas la hebra y te ponías a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora ni siquiera nos damos los buenos días, pues muchas veces es una gran sorpresa, ¿no? Ponerte a hablar con el de al lado y descubrir que tiene un mundo ajeno a ti y que es apasionante. Tienes toda la razón. Y como escritor y además viajero, ¿qué tiene que tener uno en cuenta a la hora de viajar, observar? O sea, ¿cómo se empapa uno de la esencia de las cosas? Pues yo creo que dejando los prejuicios en el lugar de salida, tratando de aprender, que pues, suena tópico, pero yo creo que en cualquier viaje uno tiene que ir con ganas de aprender, ¿no? Yo soy muy preguntón y hay que preguntar mucho. Y después recuperando esa maravilla que teníamos de niño y que los niños tienen, y por eso a mí también me atraen tanto, y es la capacidad de sorpresa, ¿no? Si uno pierde la capacidad de sorpresa, uno envejece. Y por eso hay gente muy joven que ha envejecido y hay gente muy mayor que sigue siendo joven, ¿no? Porque le sorprende la vida misma, ¿no? El regalo de cada día, pues la fiesta de cumplir un año más, etcétera, etcétera. Que para algunos es un trauma. Que para algunos es un trauma. Sí. Y Miguel, ¿en qué te inspiras realmente para escribir? ¿En qué? Pues en la vida misma, ¿no? Yo creo que la vida es una colección de sorpresas y es una colección de retos. A veces busco como hilazón de mis novelas, no sé, temas que me preocupan,
cosas que no me gustan, derivas de la sociedad que no me convencen y creo que merecen una respuesta. En este sentido, el escritor yo creo que también tiene cierta vocación de altavoz, ¿no? No somos ni mejores ni peores a priori, pero hemos recibido esos dones gratuitos de observación que después necesita ser plasmada en el papel, porque el papel también eterniza de alguna forma el mensaje, y lo que hacemos es dar al desconocido nuestra capacidad de observación para que también el desconocido, a través de las aventuras de nuestros personajes, llegue a conclusiones que nosotros pensamos, los escritores pensamos, que pueden ser beneficiosas. Entonces la literatura es didáctica. La literatura debería ser didáctica y sobre todo la literatura desde el lugar del escritor, es decir, el proceso de creación yo creo que debería ser compromiso. Esto no todos los escritores lo comparten, pero yo entiendo que el desarrollo al menos de mi propia literatura es el compromiso de la utopía, ¿no? De que el mundo pueda ser mejor, de que el mundo tenga que ser mejor, de que el escritor pueda, sí, ofrecer las herramientas para que el mundo sea mejor. Miguel, acaba de salir una imagen de La sangre del pelícano, que es un libro que tuvo un gran éxito, tuvo una muy buena acogida. Para el que no lo sepa, es un libro de misterio, es un libro, digamos, no de género negro, pero sí detectivesco. Bueno, sí que tiene algunos toques de género negro, Sí, sobre todo al sí, principio. Sí. Que además pues son un poco inusuales, ¿no? Es decir, porque las primeras novelas son más de reflexión, quizás son unas novelas más tranquilas, podríamos decir, y el ritmo de La sangre del pelícano es vertiginoso, no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué vino ese cambio? Es decir, ¿por qué? Porque además creo que hay una historia, ¿no?, detrás de todo esto, pero ¿qué fue lo que te llevó a decir, quiero cambiar un poco todo? Es decir, darle un poco la vuelta. Hombre, no es lo contrario a las otras novelas, pero sí que hay que reconocer que tiene un cariz distinto. ¿Por qué ese cariz, ese cambio? Bueno, por varias razones, ¿no? La primera, a mí no me gustaría convertirme en un escritor encasillado. Hay muchos autores y autores incluso muy reconocidos y autores muy premiados, incluso con premios, vamos a decir, de prestigio mundial, que escribieron su novela y su novela de alguna forma se replicó una y otra vez, ¿no? Su argumentario se había terminado, ¿no? Lo habían dicho todo, además eso es dramático, ¿no? Que te suceda, lo habían dicho todo en una novela, vamos a decir, de principio, ¿no? De origen en su proceso literario. Entonces, para mí, escribir también es un reto, y es un reto en reinventarme, ¿no? En decir, yo quiero contar cosas, pero las quiero contar de otra manera, para que lo que yo quiero contar llegue también a un público distinto, porque el público también evoluciona, ¿no? Y luego, por otro lado, el caso de La sangre del pelícano es una novela en efecto de misterio, una novela que tiene tintes negros, y es una novela que habla del misterio relacionado con el ámbito espiritual, ¿no? Es decir, vivimos en un momento de la historia donde de alguna forma estamos experimentando, ¿no?, lo que es el final de una civilización. Yo eso estoy completamente persuadido, ¿no? Estamos en los límites, ¿no?, ya de... Y ya sabes que según la cultura hindú estamos en el Kali Yuga, ¿no?, que es la... Eso cuando es, el mundo ¿no?, se acaba, antes de volver a la rueda, ¿no? Vamos, ojalá que no sea un acabarse físico, ¿no?, que no hay elementos que nos lo cuenten, ¿no? Claro. Sino que durante un tiempo, vamos a decir, la civilización occidental ha liderado, pero la civilización occidental ha entrado en el suicidio demográfico, las olas inmigratorias son imparables, incluso yo creo que serán muy beneficiosas, y el mundo cambia. Y eso hace también que reflexionemos hacia la necesidad de esa trascendencia que hablaba yo al inicio de la literatura, ese hacia dónde vamos, ¿no?, que es una pregunta fundacional, ¿no?, en la historia de cualquier ser humano, ¿no? Y entonces, en La sangre del pelícano yo también procuro dar respuesta a esa intriga que va antropológica, ¿no?, que va unida a nuestra propia naturaleza. En la novela de La hija del ministro, que salió hace poco tiempo, relatas la historia de una familia, de un ministro, en los turbulentos tiempos de la Segunda República.
cuando tú lees la novela, realmente uno consigue meterse de lleno en la piel de aquellos personajes y sobre todo de la época, algo que es muy difícil conseguir de forma literaria. Es decir, todos los aspectos, los cuadros, los aromas, los ruidos incluso de los años 30, ¿no? Parece que le hacen a uno eco en la cabeza cuando lo está leyendo. ¿Por qué decidiste? Porque claro, hay una corrección política bastante importante que, bueno, parece ser que el de la Segunda República no se habla y de hecho fueron tiempos bastante turbulentos, ¿no? a nivel social, ¿no? Fuiste valiente, ¿no? De hecho, al hablar de ese tema. ¿Cómo surgió la idea? ¿Y por qué la escribiste? Porque imagino que esa novela sí que tiene un mensaje. Pues sí, claro, que lo tiene. Es una novela de alguna forma que homenajea a los héroes, y los héroes en aquellos años que fueron años terribles, a pesar de que se hayan mitificado, ¿no? como el tiempo ideal, no fueron un nirvana, ni fueron años terribles en los que hubo mucha sangre, mucho odio adelantado al odio que ya estalló en la guerra civil, mucho odio, no, vamos a decir, entre hermanos, no entre hermanos de las mismas familias, pero sí entre vecinos, sí entre... Y entonces yo quería contar la historia de los héroes, y la historia de los héroes casi siempre es la historia de los perdedores. Entonces en aquellos años hubo muchos perdedores, pero hubo perdedores que de alguna forma conocieron las raíces del dolor, conocieron las raíces del desamparo, conocieron las raíces del odio vertido sobre ellos, y sobre ese odio, sobre ese desamparo, sobre ese dolor, fueron capaces de levantar pues casi la catedral del perdón, ¿no? Y yo quería contar una historia de perdón. Y es más, quería contar la historia de un perdón familiar, porque es la historia de una familia, una historia también turbulenta, que al final lo que nos lleva es a esa maravilla del rencor. Existe, pero el rencor se puede superar, y del rencor uno pasa al amor. Te voy a preguntar acerca del Arca de la Isla, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y después a la vuelta nos cuentas. Pues ya estamos aquí de vuelta en Impulso Literario con Miguel Aranguren. Hemos dicho antes de publicidad, y nuestra palabra, lo que decimos lo cumplimos, que vamos a hablar del Arca de la Isla, que es el último libro que ha sacado Miguel. En él además aúna, aparte de la faceta literaria, otra de la que no hemos hablado antes, que es la pictórica. Es decir, Miguel pinta muy bien además, y sus dibujos salen en prensa. Haces viñetas humorísticas. Luego hablaremos también un poco de eso. En el Arca de la Isla es una historia que quizá se parece un poco más a La sangre del pelícano que a otras novelas tuyas, en la que los padres de un chico de repente desaparecen en una noche misteriosa de rayos y todo ese tipo de cosas. Y además, para escribir este libro, que es un libro de misterio y de intriga, como ya he dicho, tuviste que estar en un zoo, trabajando para conocer mejor a los animales, saber cómo reaccionaban ante las distintas situaciones, y además lo ilustraste, y en cada capítulo hay un dibujo tuyo, ¿no? Imagino que, claro, tiene que ver con el tema a tratar, ¿no? En fin, este libro que es tan distinto y que aúna estas dos cosas, en el que incluso ya te lanzas e incluso, ¿no?, te dibujas y pintas, ¿por qué? Bueno, esta novela para mí fue el cumplimiento de varios sueños. Claro, un escritor, y si alguno de los espectadores que ven este programa tienen ese deseo de escribir, un escritor ante todo tiene que ser un observador. Y cuando uno observa, lo primero que le conmueve es la propia naturaleza, la propia vida, ¿no? Y la vida es naturaleza, nosotros somos naturaleza, pero también la naturaleza que nos rodea, ¿no? El propio germinar de la vida, ¿no? En mi casa tengo un pequeño jardín y, bueno, pues eso, cuando ves una planta que surge del suelo y empieza a crecer y va cambiando, pues a mí me parece fascinante, ¿no? Y uno de los aspectos que yo quería contar en esta novela es la fuerza de la naturaleza.
de la naturaleza, en este caso animal, y para poder entenderla bien, en efecto, me fui a vivir a un zoo durante una temporada, estuve allí con la gente que trabajaba en el zoo, conocí el manejo de distintas especies, algunas peligrosas, otras muy exóticas, etcétera, y fui tomando apuntes, otra vez el blog, otra vez en este caso también los dibujos, y permití el cumplimiento de otro sueño, que era el de tener una novela ilustrada. Claro. Y es una novela sorprendente, porque la forma de entrelazar lo que es el argumento, ¿no?, con la aparición de esos animales, pues en algunos casos producirá incluso escalofríos en el lector, ¿no? Qué bueno. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar que hayan ocurrido en el zoo? Porque claro, imagino que extrae un poco al arbitrio de los animales, pues claro, generará por lo menos unas cuantas anécdotas hasta diarias, ¿no? Imagino. Sí, hubo... Claro, yo siempre tuve la sensación, porque nos lo ha contado muchas veces, entre otras la televisión, ¿no?, esos documentales de la 2, que mucha gente utiliza para dormir la siesta, y que a mí, sin embargo, siempre me han gustado porque tienen mucho de viajero, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ahí aparecen primates nos insisten en el rasgo de parentesco. Tal rasgo o tanto parentesco que al final parecen primos segundos, ¿no? Claro. Bueno, pues cuando los tienes de cerca te das cuenta de que están muy lejos del Muy hombre, lejos, ¿no? ¿verdad? Muy lejos del hombre, gracias a Dios, ¿no? Sí, porque son más feos que nosotros. No, pero no solamente de fealdad, sino porque tienen, así como la violencia y la maldad del hombre tiene que ser una violencia y maldad buscada, en el caso del animal a veces brota por su propia naturaleza, ¿no? El simpático chimpancé que es capaz de devorar a otro mono, porque resulta que es caníbal, bueno, pues no deja de sobrecoger y de alejar al ser humano de esos primos, ¿no? Sonia quería además intervenir y hacer una pregunta. La última ya, solo tengo una curiosidad. Y es que, bueno, como los escritores tenéis mucha imaginación y los que sois viajeros más todavía, ¿se te ha pasado por la cabeza alguna vez hacer algún guión, pues, de teatro o para una serie o algo por el estilo? Pues no, y también te explico por qué, ¿no? En este oficio es muy peligroso el intrusismo. Hay gente que de repente piensa que tiene capacidad para hacer de todo, ¿no? Y resulta que no, que la novela tiene un lenguaje concreto, que el guión de cine tiene un lenguaje concreto, que el libreto de teatro tiene un lenguaje concreto. Y yo no sería capaz. Lo que en un libro, vamos a pensar por ejemplo un diálogo, ¿no?, puede parecer magistral, lo sacas de contexto, incluso lo interpretas y bueno, pierde su credibilidad, su naturalidad, ¿no? Y en el cine pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, el lenguaje cinematográfico es inmediato, ¿no? El tú y yo de una película pues exige pues, a veces bajar, ¿no?, a la imperfección del diálogo de la calle o del diálogo familiar, en el que el léxico no se cuida especialmente porque no debe ser cuidado, ¿no? En un libro, en una novela, por ejemplo, esto sería casi un pecado, salvo que la propia novela lo que buscara es ese no sé cómo llamarlo, no me sale la palabra, coloquialismo, Sí. Que es lo que nos ha pasado además ahora mismo, ¿no? Para que también el espectador vea que un escritor es un tipo normal, o sea, que no somos una especie como de no sé, Diccionario andante. de diccionario andante, ¿no?, ni muchísimo menos. Bueno, pues el lenguaje verbal es algo totalmente diferente a lo que es la realización, vamos a decir, literaria de un diálogo. Muy bien. Claro, podríamos decir que la pintura, a través de tus viñetas humorísticas, es otra forma que tienes, ¿no?, para expresar, ¿no?, en ese momento lo que sientes, ¿no? Sí. ¿Crees que hay un nexo o es totalmente distinto? Bueno, en el caso de las viñetas hay un nexo porque hay también... hay texto, claro. Hay texto, claro, ¿no? Y eso también lo marca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la acuarela, que es otra, bueno, pues, otra diversidad, ¿no?, de mi experiencia pictórica, o desde hace unos años también la bromadera, que bueno, son lenguajes muy distintos, ¿no? Muy distintos. No sé, fíjate, la literatura te permite crear un mundo propio, ¿no? Es un jugar a ser Dios, un pequeñito Dios, un Dios muy imperfecto, pero que es capaz de crear un oxígeno, que es capaz de crear un escenario, que es capaz de dar vida a unos personajes,
de que esos personajes, a mí me gusta mucho esta forma de verbalizarlo, de que esos personajes estén calientes, ¿verdad? que los toques Claro. y tienen circulación sanguínea, ¿no? Y resulta que no existen nada más que en tu texto. En texto. Claro. La pintura, de alguna manera, pues le pasa un poquito como la fotografía, que antes hablábamos, podría parecer de una forma un poco despectiva, y no es así, ¿no? Pero claro, son imágenes, vamos a decir, quietas, imágenes transcurridas, detenidas, donde, bueno, pues el dibujo lo marca todo y el dibujo no tiene Claro. movimiento, etcétera, etcétera. Igual que hemos comenzado antes diciendo, hemos comenzado esta entrevista diciendo que publicaste tu primera novela a los 19 años, vamos a terminarla diciendo que publicaste tu primer artículo en El Mundo a los 21. Cierto, ¿verdad? Es a los 21, Sí, creo. sí, sí. Una vez que ya, como ya habías publicado el libro, digamos, esto te generaba algún tipo de alegría, era algo en lo que te sentías cómodo, o porque luego lo has seguido practicando. Sí. Bueno, para un novelista la columna, que es lo que yo hago, la columna de opinión, es un auténtico regalo, ¿eh? Sobre todo cuando uno pretende que la columna sea narrativa. Pienso, y además es lo que a lo largo de todos estos años he ido haciendo, que el ser humano, al ser también narrativo, es decir, todos nosotros necesitamos historias, Claro, que nos saquen de la rutina, que nos saquen de las preocupaciones del día a día. Pienso que la pieza literaria, la columna de opinión, tiene que tener la misma herramienta, ¿no? Tiene que contar una historia, ¿no? Y esto para un escritor de novela pues es un lujo, es la microhistoria, y la microhistoria enlazada a lo mejor con algún aspecto de la realidad de ese momento, con alguna cuita política, con algún problema social, con algún debate, con algo que esté en la calle, ¿no? Pues a mí me ha dado enormes satisfacciones, ¿no? Entre otras cosas te permite el contacto, vamos a decir, continuado, ¿no? con tu lector. Y también eso es impagable, ¿no? O sea, que el lector no esté esperando exclusivamente a que se edite tu nueva novela, sino que en ese transcurso pueda dialogar contigo, o por lo menos pueda dialogar con tus textos a través de esas columnas de opinión. ¿qué opinas de los microrelatos? Porque ahora sabes que hay una fiebre, ¿no? Sí. Bueno, Por pues los el microrelatos, sí, que se ha inducido un poco por el Twitter, ¿no? Y por Sí, este tipo claro. de contar lo máximo posible vamos, por el Twitter, igual porque la gente se vuelve más vaca con el tiempo, ¿no? O sea, No, bueno, hay microrelatistas que son auténticos genios, ¿no? Es un género muy ligado a nuestras prisas, a las prisas de este mundo moderno. A mí la prisa no me gusta. A mí me encanta llegar tarde a los sitios, me encanta A mí hacerme también. esperar, me encanta hacerme esperar. Hoy te hemos hecho esperar a ti, bueno, Bueno. eso no pasa nada. Me encanta hacerme esperar, me encanta que las cosas transcurran poco a poco, que la tertulia se alargue, que la comida, el almuerzo o la cena, ¿no? entre amigos dure mucho tiempo, que el verano no se acabe, este tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto el microrrelato a mí no me sirve, ¿eh? Esa necesidad narrativa que tenemos los seres humanos se tiene que expandir, ¿no? Es un poco como en las relaciones afectivas, ¿no? En la aquí te pillo y aquí te mato, pues nunca... No me gusta, nos deshumaniza, ¿no? Claro. Y yo creo que en este aspecto, como en todos, ¿no? Merece la pena detenernos, mirarnos a los ojos, comprendernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace que la vida sea fascinante, el desdoblarnos en los demás. ¿Qué le dirías a una persona joven que empieza en la literatura a escribir, que empieza a meterse en este mundo? ¿Qué es lo que le dirías? Que lea mucho, que no sea impaciente, que dé a leer lo suyo. Es decir, uno no será escritor hasta que no ofrezca a los demás lo que escribe. Mientras tanto será un aficionado a escribir. Y que no tenga miedo a las críticas, que esté siempre dispuesto a rehacerse, y que observe, que no mate, que no asesine a ese niño que sigue teniendo dentro, porque si escribe tiene un niño dentro, y que quiere conocer el porqué de las cosas. ¿Crees que el panorama cultural español ha ido decayendo en los últimos tiempos y que continúa en descenso? ¿O tienes esperanza en ese sentido? Pues que depende de lo que hablemos. Si es una cuestión de cantidad, no. O sea, nunca ha habido tantas actividades culturales como ahora. Tal vez con estos años de crisis pues se hayan detenido en cuanto a calidad, ¿no? Pero en cualquier capital de provincia española
siempre hay oportunidad de ir a un concierto, aunque no sea de forma continuada, ¿no? Pero a veces con las siestas patronales, de ir a un concierto, de ir a una representación teatral, de ir al cine. El cine se ve a todas horas y en todo tipo de dispositivos. La literatura nunca ha estado tan cerca también porque se puede leer en cualquier tipo de dispositivo. Y sin embargo, a lo mejor lo que hay es menos capacidad de contemplación, y eso hace que también el nivel de exigencia personal a la hora de enfrentarse a una obra cultural pues también sea mayor, ¿no? Entonces nos hemos convertido en consumidores de cualquier cosa, y no cualquier cosa vale. Yo creo que también el lector se tiene que exigir a sí mismo y decir, bueno, ya he llegado a este punto y a partir de este punto tengo que madurar como lector. Tengo que redescubrir a los clásicos, y los clásicos no estoy hablando necesariamente de los clásicos griegos, hay clásicos del siglo XX, hay clásicos incluso de la segunda mitad del siglo XX, o incluso de inicios de este siglo XXI. Yo creo que es tal vez en donde encuentre yo más fallas. Claro. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta andadura. Sonia, también. Sí, por supuesto, ya lo dices tú todo. Muchísimas gracias. Es un placer contar con Miguel una vez más, que está tan involucrado y tan implicado siempre en impulsar la cultura en la juventud, y esperamos verte más. Claro. Pues, seguro. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo episodio de Impulso Literario. Muchísimas gracias a todos por su confianza. Adiós.